para los interesados en temas astronómicos y tiene que ver con los grandes observatorios que se van a inaugurar próximamente, que seguramente van a generar descubrimientos muy interesantes y muy importantes, como cada vez que la tecnología avanza, ella siempre va de la mano de los grandes avances en los descubrimientos científicos y pues esa es la idea del tema de hoy. Hablar de estos grandes observatorios, principalmente dos, porque hay muchos proyectos, algunos todavía no han alcanzado la fase definitiva de inicio de construcción, pero hay algunos que ya lo hicieron y algunos que están próximos a ver su primera luz y a empezar a trabajar de forma científica de manera definitiva. Vamos a hablar básicamente de dos de ellos, de pronto alcanzamos a mencionar un tercero, el Observatorio Vera Rubin y el Observatorio extremadamente grande, ambos ubicados en Chile. ¿Listo? Eh, yo acá no tengo es el feedback, Diana, de las preguntas o la intervención de si alguien de pronto interviene. Si tú estás acá acompañándome, te agradezco si me das ese feedback, si de pronto alguien hace algún comentario. Gracias. Listo. Entonces, damos inicio a la charla hablando un poquito de por qué Chile es un sitio tan especial para la observación astronómica y para la construcción de grandes observatorios. Pues la mayoría conocemos que el desierto de Atacama y varias zonas desérticas de Chile han sido pobladas con centros de investigación, de observación en astronomía y de radioastronomía. Y pues las razones las voy a resumir aquí brevemente, como para darle un poquito de contexto al tema de la charla. Una de las razones es que la ubicación geográfica particular al lado de la costa y la cadena montañosa que atraviesa este sector de Chile permite que el clima sea extremadamente seco, que las corrientes de aire se lleven la humedad y que gracias a eso pues no se condense esa humedad en forma de nubes, por lo tanto no solo es seco, sino que está muy despejado, casi los 365 días del año está despejado y con muy poca humedad. Hay unos cerros sobre el desierto a unas alturas que varían dependiendo del cerro del que vayamos a hablar, pero recordemos que en astronomía, entre más alto se encuentra el punto en el que se construye un observatorio, mejor para la calidad de las imágenes y de los datos que se obtienen, ya que entre menor sea la densidad del aire, pues menos turbulencia atmosférica va a haber y menos interferencia óptica va a tener esa imagen o esa información que viaja en forma de luz. Entonces, la altura es algo deseable en un observatorio astronómico. Y pues Chile ha desarrollado una cultura científica alrededor de estos observatorios interesantes que le ha permitido incluso desarrollar infraestructura académica y legal alrededor de la protección del cielo. Entonces, estas son zonas donde no se pueden construir poblaciones o asentamientos que contaminen lumínicamente el cielo, está protegido, por lo tanto eso lo hace también muy atractivo para la construcción de observatorios astronómicos, ¿sí? Recordemos que hay observatorios astronómicos de muchas décadas que ya se ven afectados después del pasar del tiempo por la construcción de pueblos o de ciudades cercanas, ya que pues la luz que utilizamos nosotros en nuestras viviendas, que se usa para el alumbrado público, para los edificios, para la publicidad nocturna, todo eso afecta la calidad de las imágenes astronómicas, pues porque se dispersa parte de esa luz en el cielo y afecta, por supuesto, lo que se observa. Entonces, entre más oscuro sea un sitio, entre menos luz artificial haya allí, mucho mejor, ¿ok? Entonces, este desierto de Atacama está entre los mejores lugares del mundo para hacer observación celeste. ¿Listo? Hay muchas, quizás es el sitio con mayor densidad de instalaciones astronómicas en el mundo, más de una docena de sitios catalogados como observatorios profesionales y en cada uno de esos sitios hay varios instrumentos, telescopios eh, y radiotelescopios dedicados a la captura de imágenes y de datos celestes. ¿Ok? Y en la parte académica, me parece importante mencionar que también hay un desarrollo grandísimo en la infraestructura académica de este país. O sea, tiene una gran, en Latinoamérica es el país con mayor cantidad de programas de investigación, de formación, tanto a nivel de pregrado como de posgrado, en áreas de astronomía, astrofísica, física de los fenómenos espaciales. ¿Listo? Aquí simplemente coloco una captura de una pantalla de los principales programas de pregrado y de posgrado en física relacionada con la astronomía o en astronomía directamente que existe en las universidades chilenas y el nombre de esas instituciones, ¿sí? Tenemos pregrados directamente
llevan a un estudiante al título de astrónomo. Recordemos que en Latinoamérica no son muchos los países que ofrecen un pregrado en astronomía. Somos afortunados en Colombia por tener un programa en la Universidad de Antioquia en Medellín, de los pocos, pero también tienen pregrados en física con un enfoque de investigación y de formación en astronomía y tienen programas de maestría, de doctorado, de postdoctorado y de investigación en astronomía en estas universidades. Entonces, Chile es un lugar que ha desarrollado muy fuertemente la investigación en astronomía. Eh, para mencionar algunos ejemplos de los grandes observatorios que ya existen, que históricamente han sido famosos, que han realizado descubrimientos importantes, tenemos el VLT. VLT son las siglas del Very Large Telescope, que es como el telescopio muy grande, que así decidieron llamarle a este conjunto de cuatro telescopios y un telescopio auxiliar que están construidos en la cima de un cerro que se llama Cerro Paranal y una de las principales organizaciones en el mundo encargadas del progreso de la astronomía a partir de la construcción de observatorios y de la financiación de proyectos es la ESO. La ESO es las siglas del organismo europeo dedicado a la investigación astronómica por medio de construcción de observatorios y financiación de proyectos. Esos son las siglas de European Southern Observatory, que es algo así como el Observatorio Europeo Austral, pero no es un observatorio como tal, sino que cada vez que ustedes vean estas siglas ESO, pues piensen en la organización astronómica más fuerte que tiene el mundo en las últimas décadas, que es Europa financiando la astronomía. Entonces, este observatorio es el observatorio más importante que hay en Chile en este momento, financiado netamente, básicamente podríamos decir que por la Unión Europea a través de este organismo, que es la ESO. ¿Listo? Cada uno de estos telescopios que está aquí, recordemos que es un telescopio de tipo reflector y que tiene un telescopio de unos 8 metros de diámetro, que lo hace especial a este observatorio sobre muchos otros en el mundo no solo es el tamaño de los telescopios, sino que están funcionando en conjunto utilizando una tecnología muy especial que se llama la interferometría. Y esto que parecen unos caminos, aquí unos carreteritas, no son para conectar a los telescopios con vehículos de ruedas, sino que debajo, en el subsuelo, hay túneles debajo de estas vías que conectan ópticamente a los telescopios y permiten que las imágenes de ellos se combinen, dando lugar a un instrumento mucho más poderoso y obteniendo imágenes con mayor resolución y mayor calidad que la que podría obtener cada uno de estos telescopios por separado. Es uno de los grandes instrumentos de de la astronomía moderna. Menciono otro sitio interesante en Chile que es el Cerro Tololo. En estos cerros se construyen normalmente los grandes observatorios en Chile, no en las planicies, sino en las partes más elevadas. Y en Cerro Tololo los observatorios están financiados o han sido construidos y patrocinados básicamente por organizaciones norteamericanas. El principal telescopio de este conjunto de observatorios que hay allí en Cerro Tololo es el Gemini Sur, que como su nombre lo indica es un telescopio gemelo y que tiene un compañero ubicado al norte del planeta Tierra en Hawái, que es otro de los grandes sitios de observación que tiene nuestro planeta. Las Campanas es otro sitio de observación muy famoso y muy importante en Chile. Y los proyectos allí, los observatorios han sido financiados y construidos principalmente por un consorcio de universidades norteamericanas y una institución de beneficencia llamada la institución Carnegie, que tiene instituciones académicas también, pero financiada con fondos privados, la Universidad de Harvard y el MIT. ¿Ok? Entonces estoy dando un poquito de contexto de lo que hay en Chile en este momento más importante. Hay muchos observatorios, yo solo estoy mencionando como los más importantes. Y en radioastronomía, recordemos que la radioastronomía es el área de la astronomía encargada de detectar no las ondas visibles de luz que observan nuestros ojos, por ejemplo, sino las longitudes de onda más grandes que nosotros no podemos percibir, pero que brindan muchísima información sobre los fenómenos astrofísicos y sobre los objetos celestes que se estudian en otras longitudes, en ondas de radio de diferentes frecuencias y tamaños. Entonces, el proyecto más interesante e importante de radioastronomía en este momento interferométrico, o sea, donde varios aparatos funcionan comunicándose entre sí por medio de esta tecnología, se llama ALMA y queda en una llanura conocida como la llanura de Chajnantor en Chile. Hay aproximadamente 66 radiotelescopios
con una proyección futura de aumentar este número de radiotelescopios y es un proyecto conjunto internacional donde están involucrados Japón, Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Listo? Y aquí un mapita representativo de algunos de los sitios más importantes de Chile. Yo solo mencioné tres de los lugares, pero fíjense cómo está poblado este país de grandes instrumentos para el estudio del universo. Un sitio muy interesante para visitar, para hacer turismo astronómico. El que tenga los recursos y le apasione la astronomía, definitivamente habría que ir. Espero que en la escuela algún día tengamos los recursos y nos animemos también a organizar una salidita a Chile. Listo. El primer observatorio del que voy a hablar hoy, de los dos que voy a mencionar, se llama el Observatorio Vera Cerruin, que se espera vea su primera luz. Esta es la forma en la que los astrónomos hablan de la inauguración oficial de un observatorio cuando ya le han hecho todas las pruebas necesarias y ya la tecnología está a punto y puede empezar a funcionar para hacer producción de información y de datos científicos. Entonces, este observatorio se remonta a sus orígenes a una propuesta que se hizo en la década de los 90. Resulta que más o menos cada década se publica un documento en Estados Unidos que tiene que ver con los avances de las ciencias del espacio y la astronomía, donde las grandes instituciones académicas lo que tratan es de hacer un resumen del panorama actual de los grandes problemas astronómicos y de cómo afrontarlos. ¿Cuáles han sido los logros de la década? ¿Cuáles son los retos de esta década de investigación? ¿Y cuál sería la forma de abordar de la mejor manera esos retos? Entonces, en 1990, cuando se hizo este reporte, que repito, se hace aproximadamente cada 10 años, se mencionó la importancia de un observatorio que no se enfocara en la potencia del telescopio, sino en la capacidad de analizar muchos objetos en un campo muy amplio, ¿sí? Entonces recordemos aquí brevemente que un telescopio es un recolector de luz. Normalmente estamos acostumbrados en astronomía en pensar en que los telescopios, que son la herramienta principal del astrónomo, son objetos que aumentan el tamaño de la imagen que estamos observando o del objeto celeste que estamos observando. Pero realmente la principal función es recoger la mayor cantidad de luz de ese objeto para una de las cosas que puede pasar es aumentar la imagen y observar más detalles. Pero también esa luz puede servir para analizar cambios, estructura, composición química. Con esa luz se pueden hacer muchas cosas. La propuesta en este reporte inicial consistía en diseñar e implementar un telescopio de campo amplio, es decir, un telescopio que pudiera tomar la luz de un sector grande del cielo para analizar no una, dos o tres estructuras celestes, sino muchas al mismo tiempo, ¿sí? No que observe un cúmulo de estrellas, sino que observe 50 al mismo tiempo, no que observe una galaxia, sino que observe un cúmulo completo de galaxias, ¿sí? Ese observatorio respondía a una necesidad importante de generar catálogos de objetos celestes, porque los catálogos permiten agrupar bajo patrones de propiedades la información de los objetos. Entonces, cuando los astrónomos hacen catálogos y dedican tiempo de observación a mirar no una ni dos, sino miles de estrellas, no una ni dos, sino cientos de galaxias, no uno o dos asteroides, sino decenas de asteroides, empiezan a clasificar y a organizar de acuerdo a patrones que observan, y eso es muy importante en la investigación. Entonces, los surveys se llaman en inglés y en español es algo así como los estudios grandes de pedazos grandes del cielo, de objetos específicos, permiten obtener mucha, pero mucha información, especialmente o de la estructura a gran escala de algo que se está observando en el universo o de las propiedades de un grupo de objetos en particular. Aquí coloco como ejemplo de uno de esos observatorios que se dedica a hacer estos estudios, el que se llama Sloan Digital Sky Survey, que es las siglas por las que figura este observatorio son SDSS. Y es muy famoso porque los astrónomos usan muchos catálogos cuando están haciendo estudios de algún fenómeno astrofísico, y uno de los catálogos más famosos lo ha generado este observatorio, que empezó a funcionar por allá hace más de 20 años y que fue uno de los primeros observatorios robóticos. Hace 25, 30 o 40 años la astronomía funcionaba de una manera un poco diferente. Los astrónomos compraban tiempo, las instituciones de investigación compran tiempo de los observatorios para dedicarse a proyectos particulares de grupos de investigación o de investigadores y se centraban pues en uno o un par de objetos. Algunos hacían observación sistemática de muchos objetos, pero no había un telescopio automatizado que no
respondiera a la necesidad de un grupo de investigadores sobre una cosa concreta, sino que se dedicara solito por medio de programación y de robótica a escanear todo el cielo y a medir en ese cielo los cambios en el brillo de los objetos o los espectros de los objetos para determinar cosas como la que está aquí a la derecha en esta imagen. Este observatorio automatizado que lo que hacía era mapear el cielo noche tras noche, tras noche, tras noche de forma repetitiva, lo que hacía era determinar cosas como el corrimiento al rojo de los espectros para determinar la velocidad a la que se alejan las galaxias e inferir la distancia a la que se encuentran y con eso hacer un mapa de nuestro entorno local del universo y trazar una distribución en esa posición de las galaxias. Ese mapa que está a la derecha aquí del observatorio fue construido por él y lo que muestra es como una red, como una telaraña de cositas y esas cositas son realmente cúmulos de muchas y muchas galaxias, ¿sí? Cada puntico allí representa una o múltiples galaxias, cada manchita más grande representa un grupo de decenas de galaxias y esto es importante porque le permite a los astrónomos y a los científicos empezar a encontrar patrones y buscar explicaciones de por qué las galaxias se agrupan de la manera en que lo hacen. Solo por poner un ejemplo de un objetivo que se cumple con uno de estos observatorios automatizados que hacen un barrido del cielo noche tras noche. ¿Listo? Entonces lo coloco como un antecesor del observatorio del que vamos a hablar hoy, del Vera C. Rubin. El telescopio que ven aquí es relativamente pequeño para los estándares astronómicos profesionales. Es un telescopio con un espejo principal de un poco más de 1 metro de diámetro, pero con un campo muy amplio para abarcar en una noche un buen pedazo de cielo. ¿Listo? El observatorio del que vamos a hablar recibe el nombre en homenaje a una astrónoma norteamericana muy famosa y muy reconocida por un aporte importantísimo al conocimiento de un aspecto fundamental del universo y es el descubrimiento de evidencia a favor de la materia oscura. Ella estudió un fenómeno muy especial que es la rotación de las galaxias y analizó la rotación de las galaxias a partir de una herramienta que tienen los astrónomos que se denomina la curva de rotación de las galaxias. La astrónoma está aquí a la izquierda, una foto de la década de los 70 y lo que ella hacía está representado en la imagen de la derecha. Es una galaxia rota, las galaxias espirales principalmente rotan de una forma más uniforme, por decirlo de alguna manera, que las galaxias que no son espirales y que son elípticas o irregulares. Y en las galaxias espirales se puede determinar con cierta precisión si el ángulo de observación de la galaxia lo permite, la velocidad a la que están rotando estos objetos que se observan a medida que uno se aleja del centro galáctico, ¿sí? Entonces, lo que representa esta gráfica de ejes encima de la fotografía de la galaxia es la velocidad de rotación de estos objeticos a medida que el astrónomo escoge estrellas que están cada vez más distantes del centro, ¿sí? Y la curva punteada era lo que los astrónomos esperaban encontrar respecto a esa velocidad, que los objetos cercanos se movieran muy rápido, que llegara a un punto de máxima velocidad y que empezara a decrecer. A esto se le llama un comportamiento kepleriano porque simula más o menos lo que ocurre en nuestro sistema solar con los planetas, que se mueven muy rápido los que están cerca del Sol y cada vez más lento su periodo orbital a medida que nos alejamos, ¿sí? Pero lo que encontró esta astrónoma fue que las estrellas que están alejándose no se van moviendo cada vez más y más lento, sino que parece que se aplanara la curva y se conservara una velocidad más o menos uniforme, no importa qué tan lejos esté observando yo estrellas del centro, ¿sí? Es decir, ella planteó que esto ocurría y propuso una posible explicación. Dijo, si las estrellas lejanas se están moviendo tan rápido como las estrellas cercanas, es porque tiene que haber más materia de la que estamos nosotros observando, porque de otra manera no se explicaría que estrellas lejanas estén girando tan rápido. Si la masa es solo lo que estamos viendo, esa masa no da cuenta para sostener la galaxia con esas estrellas moviéndose a esa velocidad. O sea, la galaxia debería despedazarse porque un objeto que rota adquiere, digamos, una cantidad de momentum, una velocidad, una cantidad de movimiento propio que hace difícil que se mantenga en la rotación a menos que haya una fuerza, ¿sí? La Luna gira alrededor de la Tierra y lo que la mantiene en esa rotación
es la atracción gravitacional. Pero si por alguna razón incrementáramos la velocidad de la Luna, pues la Luna se iría alejando de la Tierra, porque la energía que ella adquiere va a superar la energía gravitacional de, de la unión que hay entre la Tierra y la Luna. Y finalmente terminaría escapando, ¿sí? Y si la Luna siguiera orbitando a una velocidad altísima y no pudiéramos explicarlo por cuenta de la fuerza de atracción entre ellos dos, tendríamos que acudir a otra cosa que debe estar ahí manteniéndola pegada, entre comillas, en su órbita alrededor de la Tierra. Pongo este ejemplo como para ilustrar un poquito lo que ella observó y lo que los astrónomos de la época empezaron a observar en el movimiento de las estrellas alrededor del núcleo de ciertas galaxias espirales. ¿Por qué digo ciertas? Porque no todas las galaxias espirales están inclinadas así, de forma que sea fácil observar esa rotación. Se tiene que tener una inclinación especial. Conclusión, es una de las astrónomas más importantes en la historia de la astronomía. El descubrimiento de la materia oscura es fundamental y hoy en día la materia oscura es uno de esos grandes retos astronómicos porque aún no se explica de qué está hecha esa materia, pero estas curvas son evidencia de que en las galaxias hay más materia de la que se puede ver. La evidencia es gravitacional, ¿sí? Vera Rubin falleció hace aproximadamente 10 años y pues el observatorio lleva su nombre gracias a la decisión que tomaron las agencias constructoras de este telescopio en darle el homenaje a su trabajo, un reconocimiento al trabajo de toda una vida. Aquí hay una imagen del observatorio como se ve aproximadamente por esta época. Fíjense que es un observatorio ya casi completamente terminado. La estructura externa está en su fase final. Y en la parte izquierda de la diapositiva vemos la ubicación en Chile, en la parte norte de ese país, de este observatorio, en un cerro que se llama Cerro Pachón. ¿Listo? Miren la altura a la que se encuentra ese cerro, más de 2000 metros, casi a 3000 metros sobre el nivel del mar. ¿Ok? Eso es muy importante en la construcción y en la selección del sitio para un observatorio astronómico. Aquí estamos viendo el espejo principal, una vez fue terminado su pulido, el espejo no se construye en el sitio de observación, sino que los espejos de estos telescopios profesionales, que son piezas de vidrio monstruosas, se encargan a laboratorios especializados en construirlos. Uno de esos laboratorios se encuentra en Arizona, en la Universidad de Arizona, donde se construyen, diría yo, más de la mitad de los instrumentos ópticos y de este tipo de espejos para telescopios profesionales. Entonces, para que nos hagamos una idea del tamaño del elemento óptico principal del observatorio Vera Rubin, un espejo primario anular. Ahora hablaremos un poquito de qué es eso de anular, qué tiene de diferente este espejo respecto a otros telescopios ópticos que funcionan con reflexión y que tienen espejos circulares más o menos de este tamaño. Tiene una diferencia muy particular, ¿listo? Esto que está aquí es como el diseño óptico, que es bien particular para nosotros los aficionados a la astronomía, los que usamos telescopios de aficionados. Básicamente conocemos un puñado de tipos y de configuraciones ópticas, los telescopios tipo Galileo refractores de lentes o los telescopios de espejos que son básicamente o newtonianos o de tipo Cassegrain. Este telescopio aquí obviamente es reflector, es de espejos, pero es un diseño que permite ampliar mucho el campo de visión del telescopio. Tiene tres espejos y ahorita lo vamos a ver ya no en un plano, sino en la realidad cómo se ve esto. Pero básicamente miren que hay un espejo grande principal, que es el que está representado en el centro, que tiene una abertura en el centro gigantesca comparada con su diámetro, donde hay otro espejo que es concéntrico con el espejo más grande y los rayos de luz llegan al espejo principal, rebotan en un espejo secundario que es convexo, se dirigen al tercer espejo y luego a la zona de análisis de imágenes, ¿sí? ¿Qué permite este tipo de diseños? Telescopios con corta distancia focal, no son tan largos, pero con un campo de visión grandísimo. Y así es más o menos la estructura del espejo principal. Nosotros lo vimos en bruto, por así decirlo, antes de que ese espejo fuera aluminizado en el laboratorio de construcción original, pero realmente él tiene dos espejos en uno que están separados por una pequeñísima franja que a veces hace muy difícil identificar cuál es cuál, pero son dos espejos con curvaturas diferentes. El espejo grande, el anillo exterior, por decirlo de alguna manera, que aquí se denomina M1,
que es el de 8,4 metros. Interiormente está el tercer espejo curvo también que tiene un diámetro aproximado de 5 metros. Y arriba está el espejo secundario convexo que tiene un diámetro aproximado de 3,4 metros. Cuando la imagen llega, rebota en el espejo principal, se dirige al espejo secundario para una segunda reflexión hacia el espejo terciario que vuelve y enfoca los rayos ya en un conjunto de filtros y detectores especializados para cada color o longitud de onda importante. ¿Listo? Para evitar, primero, con estos filtros, evitar la deformación de las imágenes o el astigmatismo o los errores de tipo óptico que a veces se generan a pesar de que las curvas sean muy precisas y muy bien pulidas, ¿sí? Entonces la corrección de eso se hace con sistemas de lentes ópticos especiales para cada color. ¿Listo? Entonces es un telescopio muy bien pensado para corregir este tipo de errores que se conocen como aberraciones o astigmatismos y que hacen que la imagen no sea un punto perfecto en el caso de una estrella que emitiera luz puntual, sino que lo convierte a veces como algo que conocen los astrónomos como la coma. Y ese es un defecto que este telescopio corrige de manera muy precisa. Continuamos. Vamos a dar un pequeño videito aquí de la estructura del telescopio. Miren lo achatado que es un telescopio con un diámetro muy grande, pero con una distancia focal corta respecto al diámetro. Eso se le llaman telescopios rápidos que detectan mucha luz, que las imágenes son brillantes y que abarcan un campo de cielo grandísimo del cual ya vamos a hablar. ¿Sí? Entonces, es un corto video para que nos hagamos una idea de la estructura de este observatorio que comienza a funcionar este mismo año. Y esta es una foto que me parece impresionante. La cámara, es esto que está mostrando esta señora en esta imagen, es un modelo que representa el tamaño de la cámara CCD. Cuando hablo de la cámara me refiero al sensor principal de la cámara que va conectado al telescopio. Si nosotros hiciéramos la analogía entre esto y una cámara que uno compra comercialmente, reflex para hacer fotografía de aves, de objetos lejanos. Estas cámaras vienen con un lente desmontable y si usted desmonta el lente de esta cámara, adentro hay un sensor, un chip rectangular. Pues el lente en este caso, imagínense que es ese telescopio, reflector gigantesco de 8 metros, y el sensor pequeño que usted ve en su cámara Canon o Nikon, pues es reemplazado por este sensor gigantesco, ¿sí? Que son chips diseñados específicamente para transformar las señales de luz en señales digitales, en señales electrónicas. Y colocan aquí el tamaño de la luna como referencia. ¿Por qué? Miren que estamos hablando del campo de visión, que es el pedazo de cielo que este telescopio va a fotografiar por una unidad de tiempo específica, ¿sí? Y ese pedazo de cielo equivale a 3,5 grados de diámetro, que es muchísimo, porque la luna llena tiene un diámetro aproximado de medio grado. O sea que aquí caben aproximadamente 7 lunas de lado a lado entre un extremo y otro del sensor, que es lo que realmente va a fotografiar del cielo por cada unidad de tiempo. ¿Listo? Y la otra característica importante de este sistema óptico junto con la cámara es la resolución. O sea, que la resolución se define como la capacidad de separar dos objetos que están físicamente separados y están muy cercanos, pero que a veces se ven como si fueran uno solo. Entonces, algunos telescopios lo ven como un punto, aunque realmente sean dos estrellas que están muy lejanas, y un telescopio de buena resolución lo logra separar en dos. Para hablar en términos más sencillos, es como la capacidad de detallar cosas en una imagen. Entonces, este slide, esta diapositiva, lo que nos muestra es esa capacidad de detalle que va a tener el conjunto óptico más la cámara. Y nos dice, si apuntáramos el telescopio a la luna y hubiera un campo de golf en la luna, lograríamos ver detalles en el campo de golf de este nivel, ¿sí? Como el green, como la pelota de golf y como la banderita en el hoyo. O sea, de ese nivel de detalle estamos hablando, de esa resolución. ¿Listo? El telescopio está ubicado en Chile, por lo tanto, la parte del cielo que él puede observar de la esfera celeste que le es más favorable es la parte sur, ¿sí? Entonces va a ser un escaneo de esa parte sur del cielo cada pocos días, de todo ese pedazo sur cada pocos días, cuando un telescopio normal que tiene un campo mucho más reducido le tomaría
meses poder hacer un barrido total del cielo, porque mientras este tiene 3,5 grados, un telescopio normal tiene medio grado promedio para tomar un pedacito del cielo que vendría siendo una veinteava parte de esto, más o menos, que es un pedazo muy pequeño. Entonces, es una de las grandes fortalezas de este telescopio, es la cantidad de información que va a recolectar en una sola noche, porque va a barrer un pedazo de cielo gigantesco cada noche. Aquí hay un mapa completo del cielo. La parte en blanco es la parte que el telescopio no alcanza a ver del cielo. ¿Por qué? Porque esa parte del cielo está en la zona norte celeste y pues al estar ubicado en Chile, esa región del cielo es inaccesible para él. Pero en la parte sur del cielo va a ser un mapeo bastante interesante. ¿Y por qué es interesante la parte sur celeste de nuestro firmamento? Porque la Vía Láctea, el núcleo de la Vía Láctea, la región central de nuestra galaxia, se encuentra en esta región, ¿sí? Entonces, si se quieren analizar objetos en esta región, eso es muy interesante. Y de todas maneras puede hacer un recorrido al sur y al norte de nuestra galaxia muy, muy interesante. Queda, por cierto, pendiente en los proyectos la construcción de un telescopio gemelo a este en la parte norte para hacer un barrido del cielo completo. Porque si quiere hacerse un estudio del universo como un todo, para hacer una muestra representativa no se necesita estudiar todo el firmamento, pero sí es importante barrer la mayor cantidad de cielo. Entonces, esa sería una de las limitaciones importantes de este telescopio, el que su mapeo celeste se limite a un pedazo de cielo y no todo el cielo. Es imposible que cualquier telescopio haga un barrido de todo el cielo, ¿sí? Un telescopio en una ubicación ecuatorial tendría esa ventaja, pero desafortunadamente las regiones del trópico no son las más apropiadas para astronomía y por eso no hay grandes observatorios ni en la región norte central de África ni en estas regiones de nuestros países cerca al Ecuador de Latinoamérica por las condiciones climáticas que genera al estar el trópico. Pero un telescopio en esta región podría mapear el norte y el sur y podría hacer proyectos de estudio de este tipo mucho más completos. Entonces, bueno, aquí está la zona que él va a poder estudiar durante los 10 años que se planea dure su primera campaña. ¿Ok? Entonces, un enfoque de este tipo de observatorios es mirar los eventos transitorios. ¿Qué cambios ocurren en el cielo al comparar fotografías de una noche con la otra o varias fotografías de una misma noche? Hay un problema importantísimo en este tipo de proyectos y está ilustrada en esta imagen. ¿Y cuál es ese problema? Los satélites artificiales. Los satélites artificiales existen hace más de 60 años, pero recientemente se han vuelto un problema de un nivel complejo para la astronomía. ¿Por qué? Porque los proyectos de Internet satelital que permiten proveer de Internet a todo el mundo sin importar dónde se encuentre usted de manera inalámbrica, eso es muy bueno para el desarrollo, para la tecnología, para la calidad de vida en algunas partes, para las comunicaciones, pero es muy malo para la astronomía porque para que esos proyectos funcionen bien y una persona pueda estar conectada las 24 horas del día, no basta un satélite, sino que se requiere una red inmensa de muchísimos, no de decenas, ni siquiera de cientos, sino de miles de satélites. Entonces, esta es una foto típica de una noche cualquiera en las horas en las que más ocurre esto, que son las primeras horas de la noche o antes del amanecer, que es cuando los rayos del sol inciden sobre estos satélites en un ángulo especial, haciendo que brillen de una forma más intensa. Durante esas horas de las 6 de la tarde a las 8 de la noche, de las 4 de la mañana a las 6 de la mañana, se ven muchos más trazos. Recordemos que los satélites se ven no porque ellos brillen con luz propia, sino porque reflejan la luz del sol en su estructura metálica o en sus paneles que aprovechan la luz del sol para obtener energía eléctrica. Si estamos hablando de redes de miles de satélites como la de Starlink, que planea tener más de 20.000 satélites en órbita y que actualmente lleva más de 10.000 puestos en órbita, pues esto plantea un reto importantísimo porque básicamente esas horas de la noche son horas muy afectadas. Yo no diría que horas perdidas para la astronomía, pero seriamente afectadas para el estudio de estos objetos transitorios, es decir, de cambio de brillo de objetos o de trazas que indican la posición de un cuerpo que se está moviendo. ¿Cómo se detecta un asteroide o un cometa? Se detecta casi siempre de forma automática comparando imágenes y viendo que hay un puntico que está cambiando de posición al contrastar una imagen con otras.
o viendo una traza de luz que representa el movimiento en la foto de un objeto celeste. Pero cuando a esa traza se le suman decenas de trazas de objetos artificiales, la investigación astronómica se vuelve muy compleja. Entonces, simplemente estoy resumiendo aquí algo que los astrónomos llaman la atención con mayor fuerza cada año, ¿sí? Que esto está generando problemas serios para la astronomía. Los objetos variables y transitorios permiten descubrir cosas tan importantes como esta, ¿sí? El mapeo de la materia oscura. ¿Por qué? Aquí hay un fenómeno interesantísimo que se llama el de lente gravitacional. El lente gravitacional es un fenómeno según el cual la luz de un objeto que debería verse bloqueada por un grupo de otros objetos más masivos como galaxias, resulta mm, deformada en su trayectoria y enfocada debido a la curvatura que genera la misma masa de estos objetos centrales. Es decir, la masa curva el espacio. Esa es una propuesta confirmada de la teoría de la relatividad general de Einstein. La masa curva el espacio. Si no hay un objeto masivo como una galaxia, sino que hay muchas galaxias, eso se conoce como un grupo de galaxias, o si son muchas más, como un cúmulo de galaxias. Y los cúmulos de galaxias generan una curvatura mucho mayor del espacio y ciertos objetos muy distantes que serían difíciles o casi imposibles de ver si no existieran ese efecto de la curvatura del espacio resultan visibles gracias a que la curvatura del espacio actúa como una lente que desvía los rayos del objeto que está detrás y los enfoca en el observador terrestre. Obviamente, para que esto ocurra se tiene que dar una geometría y unas coincidencias muy, muy, muy grandes, pero cuando estamos hablando del universo, estamos hablando de millones de objetos de este tipo, o sea que hay una probabilidad alta de que una fracción pequeña de estos objetos coincidan en esa configuración espacial para que podamos verlo desde la Tierra, incrementar su luz y aparecer en el telescopio como un punto de luz brillante que a veces aparece de la nada porque se está moviendo detrás o porque el objeto masivo se está moviendo enfrente o a veces simplemente los objetos no tienen un movimiento relativo tan grande como para apreciar un cambio de brillo, sino que aparece un objeto deforme, ¿sí? Deforme es, en vez de ser, si tenemos acá una galaxia, acá no aparece la forma simétrica de la galaxia, sino que aparece un arco de luz, ¿sí? O un anillo de luz. Y los astrónomos cuando encuentran objetos con esas formas tan extrañas empiezan a sospechar y al hacer el estudio espectroscópico pueden saber que ese objeto no está adelante ni pertenece al cúmulo, sino que está muy, muy lejos y se ve su luz gracias a que fue desviada su dirección. Entonces, este observatorio va a permitir hacer un mapeo de muchos más lentes gravitacionales, que ya se han observado muchos, pero la capacidad de detectar varios en una sola imagen o varios en una sola noche de rastreo va a aumentar la cantidad de estos objetos. ¿Y por qué son importantes? No solo porque permiten observar cosas que por sí mismos serían muy débiles o que no podríamos detectar fácilmente, sino porque permiten mapear esa materia oscura, tan elusiva, que el astrónoma a la que le da nombre el observatorio mapeó con una técnica particular que era medir la rotación de galaxias. Pero resulta que las galaxias se les puede medir la rotación si están cerca, si se puede ver su estructura. Pero si están lejos, ¿cómo se detecta toda esa materia extra? Hay otras técnicas y esta es una de las principales. En resumen, para saber más o menos cuánta materia oscura hay en el universo, se necesita de materia visible que demuestra el efecto de la existencia de materia oscura, ¿sí? Entonces, las galaxias por sí mismas pueden deformar el espacio, pero la forma en que deforman los rayos de luz, valga la redundancia, indica qué tanta masa hay ahí, ¿sí? Y lo que han encontrado los astrónomos es que estos lentes gravitacionales son muy buenos medidores de cuánta materia hay ahí. Y casi siempre que ven un lente gravitacional, esta forma en que se desvían los rayos de luz permite determinar cuantitativamente cuánta masa hay ahí. Y siempre es mucha más, hasta 80% más de lo que se está observando. Si hay 10 galaxias, hay 10 veces más masa necesaria para explicar cómo es que se desvían estos rayos. Entre más lentes gravitacionales se detecten, entre más cúmulos de galaxias estén bloqueando luz y estén desviando y deformando el espacio, pues mejor se va a poder hacer un mapeo en el universo de cómo está distribuida la materia oscura, esa materia que no se sabe de qué está hecha
pero conocer su distribución permite crear modelos desde la física y la cosmología de cómo pudo ser el origen o la formación de este tipo de materia tan extraña y tan exótica. ¿Listo? Ese es un objetivo científico del Observatorio Vera Rubin, mapear esa materia exótica y elusiva. Otro, un fenómeno transitorio interesantísimo es la explosión de una supernova. Entonces, aquí hay una imagen que muestra que en una galaxia aparece de repente un punto bastante brillante. Fíjense que en una imagen de estas de una galaxia lejana no se ven las estrellas como punticos. Las estrellas no aparecen porque son muy pequeñitas comparadas con el tamaño de la galaxia como un todo. Pero cuando una sola de ellas explota de manera violenta como una supernova, esa explosión se ve tanto a veces o se ve tan brillante como el núcleo de la galaxia misma. Le compite en brillo al núcleo. Una sola estrellita le compite al brillo de cientos o de millones de estrellas. Es decir, las supernovas son fenómenos supremamente brillantes, extremadamente energéticos, ¿sí? Y ocurren sin previo aviso y no hay forma de predecir dónde va a ocurrir la siguiente. Entonces, ¿qué hacen los astrónomos? Estar alertas. O los observatorios son los que están todo el tiempo tomando imágenes y automáticamente detectan un cambio de brillo en una de las galaxias, envían la alerta y se empieza a hacer seguimiento de esa galaxia para determinar qué está ocurriendo allí. Cuando es una supernova, es muy importante hacer el análisis del cambio de brillo. ¿Qué tanto creció? ¿Cuánto tiempo le tomó llegar al máximo? ¿Cuánto tiempo le tomó apagarse otra vez ese fenómeno? ¿Y qué huella química está dejando en su espectro esa explosión? ¿Sí? Porque esas explosiones permiten medir cosas interesantísimas, ¿sí? No solo cómo viven y mueren las estrellas, sino, por ejemplo, a qué distancia está la galaxia donde ocurrió esa explosión. Entonces, entre más pedazo de cielo se pueda observar y entre más veces se pueda hacer por noche esa observación, más posibilidades hay de detectar supernovas. Si uno observara una sola galaxia, se puede quedar perfectamente 500 años, 1000 años esperando que una estrella explote. Obviamente eso no es viable. ¿Qué es lo viable? No observe una, observe 1000, 100.000 galaxias en una sola noche y la probabilidad de que una de ellas tenga una supernova crece muchísimo. ¿Listo? Otros objetos interesantísimos que este observatorio, calculan los científicos, va a permitir aumentar la cantidad de ellos son los objetos interestelares. Sí, objetos, cuerpos menores interestelares. ¿Qué son los cuerpos menores en nuestro sistema solar? Básicamente asteroides y cometas. Los asteroides y cometas son residuos de la formación del sistema solar que están ubicados o bien en regiones especiales alrededor del Sol como el cinturón de asteroides o están debido a perturbaciones gravitatorias de los planetas orbitando en trayectorias más o menos definidas o algunas más caóticas, ¿sí? Pero lo novedoso es que en la última década se han detectado objetos de este tipo que no se formaron en el sistema solar, sino que atravesaron nuestro sistema solar y provienen de otras estrellas. Y esta es un área totalmente nueva de la astronomía, el estudio de cuerpos menores interestelares. Solo se han detectado confirmados por la Unión Astronómica Internacional dos, ¿sí? Un asteroide y un cometa. Este asteroide fue muy publicitado en los medios hace algún tiempo, se llamó Oumuamua y fue muy publicitado porque tiene características muy exóticas y algunos plantearon hipótesis muy raras para su origen, pero lo interesante es que con este observatorio no hay que esperar 10, 20 años para que pase uno, sino que los cálculos indican que se podría detectar al menos un par de estos objetos al año. ¿Y por qué es importante para la astronomía estudiar estos objetos? Porque solo tenemos hasta ahora, o los astrónomos han tenido hasta ahora solo como referencia los asteroides y los cometas de nuestro sistema solar para tratar de armar una historia de cuál fue su origen, por qué tienen la estructura que tienen y cómo nos pueden ayudar a entender la formación de nuestro sistema solar. Si se pueden estudiar objetos de este tipo que vengan de otros entornos, de otros ambientes estelares, pues se puede ampliar un poco más el panorama. ¿Será que los sistemas solares se forman de manera similar en todo el universo o en la galaxia? ¿Será que la historia de nuestro sistema solar se repite en las estrellas vecinas? ¿Será que las características de nuestros cometas y asteroides son muy similares a las de los cometas y asteroides de otras estrellas? Entonces, ampliar el panorama requiere que se estudien más de estos objetos. Estos objetos se estudiaron casi cuando estaban muy cerca de la Tierra y ya iban de salida, o sea, hubo una ventana muy corta de tiempo en el caso de Oumuamua para estudiarlo.
Hubo un poco más de tiempo para el caso del cometa, pero iba a una velocidad altísima. ¿Listo? Otro objetivo científico de este observatorio es analizar la evolución de las galaxias y la estructura a gran escala. O sea, entre mayor sea el catálogo de galaxias, entre más galaxias mapee y clasifique, mejor se va a comprender cómo es que estos cuerpos, que son los ladrillos fundamentales del universo, se formaron y evolucionaron. Hay galaxias elípticas, irregulares, galaxias espirales. Y no está muy claro totalmente en el panorama cuál es la historia de evolución de las galaxias, ¿sí? Hay varias hipótesis al respecto de cuáles se formaron primero que otras, pero una barrera importante es poder observar ese universo primitivo que está a más de 10.000 millones de años luz para entender cuáles eran las principales estructuras. Si las galaxias que vemos ahora, cercanas a nosotros, se parecen a las galaxias que se formaron al principio del universo. ¿Listo? Entonces, el mapeo y la clasificación de galaxias es objetivo importantísimo de este observatorio. ¿Listo? ¿Cómo va el cronograma de construcción? ¿Cuándo inició? En el 2015. ¿Cuándo se espera que tenga su primera luz y entre en funcionamiento 100% para la comunidad científica? En julio del 2025, aunque en los últimos progresos que yo observé, se está postergando esta inauguración hasta septiembre, octubre de este año. Vamos a ver, hay que estar atentos a las noticias. Sería muy interesante si en julio, la fecha propuesta, la última vez que yo lo revisé, se puede cumplir. Acá hay un pequeño videíto que nos muestra el reto técnico, tecnológico, de poner en puesta y en marcha un observatorio de estas características. Ese es el espejo que tiene que ser transportado hasta la base de la estructura central del telescopio. Fíjense que parece un solo espejo, pero es algo que no estamos acostumbrados a ver los que nos gusta la astronomía y conocer un poquito de los detalles técnicos de los observatorios. No estamos acostumbrados a ver un espejo doble, uno dentro del otro, un espejo concéntrico dentro de otro más grande, de características diferentes los dos, pero montados bajo una misma estructura. Y esto obviamente es una cámara acelerada de cuadro por cuadro, pero el movimiento de estas piezas ópticas, que son muy delicadas, pues es lento. Y esto puede tomar varios días, incluso semanas, transportarlo unas cuantas decenas de metros. Finalmente, el telescopio toma su posición en la base de la estructura del cuerpo principal del telescopio, se ajusta, se hacen las pruebas de alineación y en este momento la estructura está completa, completamente ya armada. Todas las piezas ópticas se encuentran en su lugar. Ok, continuemos. Un aspecto importante, uy, ¿qué pasó aquí? Ya. Un aspecto importante que a veces no se menciona mucho en divulgación es cómo se maneja la cantidad de información que proveen estos observatorios. O sea, estamos hablando, miren este estimado, de que cada noche se van a producir 20 terabytes. Terabytes. ¿Cuánto tenemos nosotros en un disco duro en promedio en nuestro computador? Un disco duro portátil tiene 1, 2 terabytes. Los buenos, esto tiene 20 terabytes y es por noche. Ustedes se imaginan la cantidad de información, los data centers, los centros de datos que tienen que existir alrededor de estos observatorios para almacenar y analizar y procesar toda esta información y obtener resultados científicos interesantes a partir de esta información. Eso es un reto importantísimo de la astronomía moderna, el manejo del volumen de información. Entonces, eso no se analiza únicamente en el observatorio, sino que hay centros de datos en diferentes partes del mundo. En este caso, en el caso de este observatorio, principalmente en la costa este norteamericana, y la información se transmite vía fibra óptica, redes especializadas de fibra óptica para transmitir volúmenes inmensos de información, pero incluso en ocasiones utilizan transmisión física de los datos, es decir, viajan los discos duros a centros de análisis para poder decodificar y encontrar patrones en esa información. Las bases de datos a las que acceden los astrónomos se encuentran en estos data centers, ¿sí? Entonces esas bases de datos están compuestas por brillos, en diferentes filtros, espectros, no de una, de dos, sino de millones de estrellas o de un montón de galaxias o de nebulosas y almacenar y procesar esa información no es un reto menor, ¿sí?
Hay mucho trabajo detrás de esto y de hecho es un problema grande de la astronomía actual. ¿Qué hacer para que esa información primero se pueda almacenar y no se pierda? Y segundo, cómo procesar esos volúmenes en tiempos relativamente cortos. Ok. Listo, ahí damos final al telescopio Vera Rubin, el más inmediato, el que este año debería empezar a funcionar. Y voy a hablar del segundo, pues sin tomarme mucho tiempo, porque no tenemos tampoco mucho tiempo. ¿Cómo estamos de tiempo? Ok. Eh, que es un telescopio muy, muy especial en cuanto a tamaño. Recordemos que, por ejemplo, el telescopio espacial Hubble tuvo un sucesor que es el James Webb, que está en órbita en este momento alrededor del Sol, a una distancia grande de la Tierra, produce imágenes espectaculares y está generando una cantidad de descubrimientos que están poniendo a los cosmólogos, por ejemplo, a cuestionarse muchas cosas respecto a los modelos que explican el universo como un todo, porque este telescopio espacial que es más grande y más moderno que el Hubble y que permite ver en otras longitudes de onda, pues está detectando momentos primitivos muy interesantes para poder construir esta historia del universo como un todo. Y entre más grande sea un telescopio o menos interferencia tenga, fíjense que el James Webb no es tan grande comparado con los telescopios terrestres actuales. Tiene aproximadamente 6 7 metros de diámetro, cuando hay telescopios aquí de 8 de 10 metros, ¿sí? Pero tiene la ventaja inmensa de estar en el espacio. Y en el espacio no está el problema de la atmósfera y toda la interferencia, ¿ok? Una forma de poder competir con telescopios espaciales que son extremadamente costosos, a los que no se les puede hacer mantenimiento, como el James Webb, que recordemos en las noticias que nos informaron hace un par de años que fue impactado por micrometeoritos, que afortunadamente las roquitas espaciales que le dieron de frente son tan pequeñitas que no afecta significativamente su calidad óptica, pero que eventualmente cuando usted suma el efecto de esos microimpactos año tras año, década tras década, él va a dejar de ser útil en algún momento. Si no es por eso, es porque él tiene un sistema mecánico que permite que él se ubique precisamente en el espacio y ese sistema mecánico sufre desgaste y ninguna de esas cosas se puede reparar y no se puede cambiar a la distancia que se encuentra ese telescopio. Entonces, tiene ventajas, pero tiene grandes desventajas. ¿Cómo se compite contra eso? Construyendo telescopios terrestres que logren alcanzar la calidad óptica de un telescopio espacial como el James Webb. ¿Y cómo romper esa barrera de la atmósfera que tenemos encima construyendo algo en tierra que sí se le puede hacer mantenimiento, reparaciones y actualizaciones? Pues básicamente haciendo un telescopio cada vez más grande que logre competir con la calidad óptica de un telescopio no tan grande que está en el espacio. Ese es el objetivo de este telescopio, competir y mejorar la calidad de lo que, por ejemplo, el Hubble y el James Webb, que son dos telescopios que están en el espacio, nos provee actualmente. ¿Haciéndolo de qué manera? Aumentando el área efectiva de recolección de luz, lo que aumenta la resolución, ¿sí? ¿Dónde está ubicado este telescopio que le pusieron como nombre interesante? El telescopio es extremadamente grande. En Chile, en un cerro que se llama Armazones, a una altura interesante de un poco más de 3.000 metros, y por supuesto con las condiciones ideales de Chile de baja humedad y cielos despejados. Esta es una imagen renderizada por computador del telescopio una vez terminado. No está así ahora, pero vamos a ver en una imagen actualizada que está muy cerca ya de estar en esta etapa. ¿Ok? Aquí hay una imagen del cerro donde se ubica y geográficamente en el norte de Chile nos encontramos ese cerro. ¿Listo? Es un espejo principal que obviamente es imposible hacer con una sola pieza de vidrio, como observamos en el telescopio Vera Rubin, que es una sola pieza de vidrio de 8,2 metros de diámetro. No, aquí tenemos un espejo que vamos a ver que tiene más de 39 metros de diámetro, que es una cifra monstruosa. O sea, aquí hay un salto en la astronomía terrestre que afortunadamente vamos a poder presenciar de telescopios que venían siendo de 8 o 10 metros a un telescopio que tiene casi 40 metros de diámetro, por supuesto, no con un espejo de una sola pieza, sino con un montón de espejos pequeños, segmentos de forma hexagonal, 798 para ser precisos, que crean la misma potencia que un espejo único de ese tamaño. ¿Listo?
Vamos a hablar de un sistema interesantísimo para corregir el problema de la atmósfera que se llama la óptica adaptativa, que no es nueva, pero que aquí se está implementando de una manera muy interesante y de una forma récord también. Miremos un poquito la estructura de este monstruo que ya va en un 70% de construcción. Aquí está la estructura del telescopio, 39 metros de diámetro, un montón de espejos segmentados de forma hexagonal y hace ver pequeño a cualquier otro observatorio que exista en este momento. El principal reto de este tipo de telescopios es el reto mecánico, el reto de que la estructura se mueva al unísono como una sola pieza con una precisión milimétrica, ¿sí? Cuando estamos hablando de un telescopio, estamos hablando de un instrumento tremendamente preciso que toma los rayos de luz y los enfoca en un punto con una precisión nanométrica. Y cuando estamos hablando de que un objeto de estos apunta al cielo, un objeto y lo sigue, estamos hablando de que toda esta estructura que pesa centenares de toneladas tiene que moverse con una suavidad para que las imágenes queden muy bien tomadas y los datos sean de calidad. O sea, no estamos hablando de cualquier reto. No es solo la óptica, no es solo hacer el espejo cada vez más grande, es cómo mover todo ese espejo en cualquier dirección del cielo sin que la estructura se deforme, sin que la calidad óptica se pierda, sin que los espejos cambien su naturaleza óptica, porque no pueden deformarse por su propio peso, y sin que la estructura vaya a colapsar por sí misma, y que los motores puedan hacer que esto se mueva de forma suave y precisa. Es maravillosa la tecnología detrás de esto. Algunos datos importantes. Ya les había hablado de cuántos segmentos y de cuál es el tamaño del espejo principal. El espejo nomás pesa 320 toneladas. La estructura como tal con cúpula incluida pesa más de 6.000 toneladas y esa cantidad es importante cuando pensamos en que esto lo tienen que mover unos sistemas electromecánicos de forma suave y regulada, ¿sí? El consumo energético de esto es bárbaro. La mayoría de los observatorios que se encuentran en Chile están ya modernizados y haciendo uso de la energía solar. Entonces, si ustedes se meten a Google Maps y exploran esta zona del norte de Chile y van a los observatorios, en casi todos van a ver un parque de celdas solares grandísimo alrededor que les provee energía. Y claro, tiene sentido, ¿ok? Es una zona desértica que recibe muchísima energía solar y esa energía solar pues no la están usando plantas ni vegetación porque es una zona carente de este tipo de vida. Entonces, la mejor forma de alimentar energéticamente estos observatorios es con paneles solares. ¿Listo? Y los tamaños de los espejos secundarios son monstruosos. El primario de por sí ya es una cosa descomunal, pero los secundarios que ahorita lo vemos en su estructura son grandes también. 4,2 metros en el secundario, 3,5 en el terciario y 3,8 y 3,2 en los otros espejos de corrección de óptica adaptativa que son los más grandes de su tipo, ¿sí? ¿Qué es eso de la óptica adaptativa? Entonces voy a mostrarles un video corto, lo voy a adelantar un poco, solo para ilustrar el principio, ¿sí? Entonces los rayos de luz que pasan por nuestra atmósfera de los objetos celestes sufren de refracción, ¿sí? De difracción y se deforma la imagen debido a la turbulencia atmosférica. Entonces un objeto que debería ser puntual porque los rayos de luz de los objetos tan distantes como las estrellas deberían verse casi como puntos de luz perfectos, terminan viéndose como manchitas que se mueven todo el tiempo. ¿Cómo luchar contra ese problema de nuestra atmósfera? Todos los científicos, algunas décadas atrás, se idearon un plan utilizando el poder de la computación y el poder de la electromecánica. Y es, bueno, si apuntamos un láser muy poderoso hacia una capa de la atmósfera que se llama la capa de sodio, se va a ver un objeto brillante que se denomina una estrella artificial. Es decir, se puede crear una estrella artificial con una fuente de luz
de potencia conocida y lo que llaman los científicos de frente de ondas conocida, ¿sí? O sea, la forma de la luz que sale de aquí es perfectamente conocida porque se produce artificialmente. Cuando esa luz rebota en esa capa de la atmósfera y se regresa al observatorio, se puede analizar qué tanto se ha deformado el frente de ondas, o sea, qué tanto se deformó la fuente de luz original, que se conoce muy bien cómo es, después de haber rebotado en ese pedazo de atmósfera. Y eso da mucha información en tiempo real de cómo está la atmósfera desviando los rayos de luz, cómo los está deformando, ¿sí? Y la cosa genial es que por medio de un computador y un espejo deformable pueden contrarrestar la deformación que genera la atmósfera en los rayos de luz que vienen allí. Porque con este láser y esa estrella artificial se puede medir todo el tiempo con milisegundos de diferencia de tiempo, o sea, en tiempo real, cómo está la atmósfera. Y crear una deformación igual, pero inversa, en un espejo en tierra. ¿Y eso para qué? Para que las imágenes que toma un telescopio sean corregidas, ¿sí? Miren que este es el espejo de óptica adaptativa, que en principio es un espejo plano. Si no tuviéramos ningún problema de la atmósfera, los rayos de luz rebotarían en un espejo plano y formarían una imagen igual a la que llega del espacio. Pero para corregir el efecto de turbulencia, se deforma ese espejo, se le cambia su forma, ¿sí? Con unas cosas que se llaman actuadores electromecánicos y al deformarlo de forma inversa, como está llegando la luz de la atmósfera, se corrige en un gran porcentaje el problema que se puede observar de distorsión, ¿sí? Los objetos, por la deformación atmosférica, adquieren un diámetro que no tienen, adquieren un movimiento que realmente no tienen, adquieren una forma que originalmente no tienen. La óptica adaptativa corrige eso. Entonces, la óptica adaptativa no es nueva, existe hace mucho tiempo. ¿Qué es lo nuevo y lo interesante? El tamaño tan monstruoso de los espejos y que puedan deformar espejos de 3 metros de diámetro para poder compensar y corregir el efecto de la perturbación atmosférica. Aquí hay una foto real del tamaño de uno de estos espejos, que no son los espejos principales del telescopio que recogen la luz, sino que son la última etapa del camino de la luz. La luz llega aquí después de haber sido recolectada por el telescopio y aquí llega únicamente para corregirse, para corregir el efecto de la atmósfera. Entonces, ¿cómo se pelea contra el problema de no poder lanzar un telescopio allá o de los costos que implica o de las desventajas que tiene con esta tecnología? Corrigiendo lo que la atmósfera está generando, ¿sí? Entonces, fíjense que si se ha corregido el 99% del problema, se llega a tener un punto de luz casi preciso en el centro que antes se veía como una mancha difusa. ¿Ok? Y este es un videito que trata de ilustrar en la realidad el impacto que tiene esta tecnología y el efecto real. Vamos a verlo, es cortico. Manchas solares tomadas con un telescopio especial para ver las manchas solares con filtro especial, pero deformadas, muy borrosas por el efecto de nuestra atmósfera. Una vez se aplica la tecnología de la óptica adaptativa, miren el cambio tan impresionante en la nitidez de la imagen. Esto es óptica adaptativa, poder corregir el efecto de nuestra atmósfera para obtener imágenes de mayor resolución. ¿Listo? Aquí vemos. Este me pareció un esquema interesante para que miremos el panorama de crecimiento de los diámetros de los espejos y comparemos los telescopios de las últimas décadas que han sido famosos por lo grandes que son y por el nivel de detalle que nos han brindado en las imágenes y por los descubrimientos que han logrado obtener versus la nueva generación de telescopios, ¿sí? Entonces, para poner un ejemplo, el Gran Telescopio de Canarias, que es uno de los grandes telescopios del mundo, que es segmentado, porque tiene poco más de 10 metros de diámetro. Los telescopios gemelos que están en el norte y en el sur de nuestro planeta, que tienen unos 8 metros de diámetro, ¿sí? Versus el que estamos hablando en este momento, que es este que está en verde, el telescopio extremadamente grande con 39 metros de diámetro. O sea, si uno compara lo que hay con lo que se va a inaugurar, estamos hablando de un salto monstruoso. Miren el tamaño de este coloso versus el tamaño de los telescopios con los que cuenta la astronomía actualmente. Este que está acá abajo es un telescopio también que está próximo a inaugurarse en los siguientes 4 años, que se llama el Telescopio Gigante Magellan, que es un conjunto de varios espejos circulares de una sola pieza
funcionando al unísono en una sola estructura que se mueve como un todo. ¿Listo? Y este que está arriba es como la competencia norteamericana del telescopio extremadamente grande, que es principalmente europeo. Pero este telescopio, que es de 30 metros, aún no está todavía ni siquiera en su fase inicial de construcción, porque hay unos problemas tremendos en Hawái con las comunidades indígenas locales para el uso del terreno para la construcción de nuevos observatorios. Se están oponiendo y eso ha hecho que se retrase muchísimo el inicio de la construcción de este proyecto. ¿Listo? Entonces, solo para darnos una idea de la escala tan grande que estamos viviendo en esta época. Y si ya hablamos de la cúpula y de la estructura como tal del observatorio en su conjunto, aquí podemos ver una imagen comparativa, ¿sí? De telescopios que ya existen y de otros que van a existir. El de la izquierda, por ejemplo, es el telescopio con el que yo empecé la presentación, que es el telescopio más potente actual terrestre, que es el Very Large Telescope, los cuatro telescopios de 8 metros de diámetro cada uno que funcionan por interferometría. Y el de la derecha es el Extremely Large Telescope. Y miren la diferencia tan monstruosa en tamaño y estructura. Los que están aquí a la derecha del ELT son los Keck, que son los grandes telescopios norteamericanos que están en Hawái. Y el que está a la derecha de los Keck es el de 30 metros que se esperaba empezar a construir el año pasado y que no ha sido posible empezar a hacer. ¿Listo? El Vera Rubin, el observatorio que hizo parte de la mitad de esta charla, es este blanco que está aquí al final. ¿Listo? Esta es una simulación que me parece interesantísima para analizar la resolución o la nitidez de las imágenes que va a producir este nuevo telescopio ELT. En la columna de la izquierda tenemos imágenes del telescopio espacial Hubble con un instrumento o una cámara muy especial que se llama la Wide Field Planetary Camera 3, ¿sí? Las siglas son WFC3, que es una de las cámaras principales del Hubble con las que produce un montón de imágenes que son las que hemos visto publicados en muchos artículos y medios de comunicación. La columna del centro presenta imágenes de la misma región del cielo, pero tomadas por el James Webb Space Telescope, que es el sucesor del Hubble, ¿sí? Y la última columna es una simulación, porque obviamente el ELT aún no está funcional, de cómo sería la imagen de la misma sección del cielo con este nuevo telescopio. Y miren la diferencia tan monstruosa. O sea, estamos hablando de que la calidad de la imagen va a ser superior a la del James Webb, que ya nos está produciendo imágenes asombrosas. Entonces, lo que vamos a alcanzar a ver, seguramente los descubrimientos que se van a hacer con este telescopio van a ser sorprendentes. ¿Qué objetivos científicos tiene un telescopio tan monstruoso? Pues básicamente no son muy diferentes, aunque en algunos casos hay otros objetivos específicos para un telescopio tan grande. Recordemos que el Vera Rubin tiene como misión principal barrer pedazos del cielo grandísimas, mientras que el ELT no. El ELT es un telescopio más convencional en ese sentido que trata de observar objetos más distantes o aumentar el tamaño de esos objetos lejanos para observar estructuras de épocas primitivas en la formación de estructuras. ¿Listo? Entonces, caracterizar exoplanetas es uno de los objetivos claves. Los exoplanetas, ¿qué son? Planetas que están girando alrededor de otras estrellas. Muy poquitos han sido observados directamente. La vasta mayoría de ellos, más de 5.000 que se han detectado hasta la fecha, se detectan por técnicas que permiten inferir su presencia. Es decir, se observa más la estrella alrededor de la cual ellos están orbitando que el planeta como sí. El James Webb ha podido observar ya trazas de atmósferas de algunos planetas que orbitan alrededor de estrellas, pero es extremadamente difícil ver un objeto tan pequeño alrededor de una estrella cuando estamos hablando de distancias astronómicas. Las estrellas en sí mismas son punticos de luz en el 90 y pico por ciento de las imágenes, o sea, ver el tamaño de una estrella hasta para los más grandes observatorios es tarea casi imposible, porque las estrellas, a pesar de que son grandes, están lejos, muy, muy lejos. Ahora imagínense observar un planeta, pero ese reto va a estar a la altura de lo que puede lograr el ELT, poder observar con mucho mayor detalle no solo la forma y la estructura de los planetas, sino analizar espectroscópicamente la composición de sus atmósferas, analizar lo que llaman
las bioseñales o las tecnoseñales, en búsqueda de vida en esos planetas, de señales que indiquen la presencia de vida o de señales que indiquen la presencia de algún tipo de tecnología. O sea, ya son proyectos que van a estar al alcance de la calidad de imágenes y datos que va a producir este telescopio. Otro reto importante va a ser la caracterización de la materia oscura, ¿sí? Así como lo hace el Vera Rubin, que lo hace mapeando galaxias, pero el Vera Rubin tiene un límite que le da su tamaño, aunque puede observar pedazos muy grandes del cielo, tiene una limitación en la cantidad de luz que puede recoger. Entonces no puede observar los objetos más distantes porque ya son objetos muy, pero muy tenues, muy débiles. El ELT sí, el ELT va a poder observar los primeros objetos que se formaron en el universo, las primeras estructuras, para poder mapear eso que veíamos, no solo de los lentes gravitacionales, sino la ubicación y cómo se distribuyen las galaxias en ese universo primitivo donde apenas se estaban formando estas estructuras, ¿sí? Entonces, cómo se distribuye la materia oscura, cómo se infiere la materia oscura a partir de estas estructuras, ¿sí? Y cómo es la evolución de las estructuras en el universo. ¿Qué ocurrió primero? ¿Las nebulosas? ¿Será que había pequeños cúmulos de estrellas al principio? ¿Será que las galaxias eran irregulares antes de volverse espirales? Entonces, eso solo se puede, o no solo se puede, pero digamos que las teorías y las hipótesis de evolución galáctica se verían confirmadas o había que recurrir a nuevas si se observan directamente esas estructuras. Hasta ahora las mejores imágenes son todavía muy, muy borrosas. Y de las eras que se llaman las eras oscuras, ¿sí? Las primeras eras donde la materia empezó a tomar forma, donde dicen los físicos teóricos que la luz se desacopló de la materia y empezó a formarse la materia y la estructura. Imágenes de esa región, el James Webb todavía no toma imágenes con una resolución lo suficientemente alta como para observar estas estructuras. Entonces, ese será uno de los grandes retos y se esperan hacer muchos descubrimientos con el ELT de estas primeras épocas de la formación de estructuras en el universo, ¿sí? ¿Cómo va el calendario de construcción de este telescopio? Pues va muy bien y en principio para el año 2029 debería estar viendo su primera luz. Ahorita les voy a mostrar que cualquiera de nosotros, si quisiera hacer seguimiento de cómo va la construcción, podría verlo casi que en tiempo real, porque hay un conjunto de cámaras web que permiten que cualquiera de nosotros accedamos a esta página y veamos con unos minutos de diferencia cómo va la construcción del telescopio. Entonces ustedes simplemente ingresan a este link, eltso.org, y allí van a encontrar un pequeño vínculo que los lleva a las webcams. Y esas webcams nos van mostrando el progreso de la construcción. ¿Listo? Más o menos así es como está en este momento, ¿sí? Los espejos ya están los 700 y pico. Falta la parte de la óptica adaptativa. Por supuesto, ustedes ven que la cúpula todavía le falta. A la estructura de la obra civil que está alrededor también le falta bastante. Pero si los plazos se cumplen, estaríamos hablando de que en unos 4 años estaría viendo la primera luz este observatorio. ¿Ok? Eh, bueno, yo simplemente quería dejar ahí abierta la inquietud para hablar de un gran telescopio que también ya inició su construcción, pero que está mucho, mucho más atrás en el cronograma de avance respecto a estos otros dos. Estos otros dos son como los reyes de la astronomía en los siguientes 3, 4, 5 años. O sea que va a haber mucha información, mucha publicidad, muchos medios de comunicación hablando de ellos y esperamos que muchas noticias astronómicas relacionadas con descubrimientos debidos a la capacidad que nos van a ofrecer, que le van a brindar a la astronomía. ¿Listo? Entonces mi objetivo principal era brindar un panorama de cómo está los principales proyectos astronómicos, cuáles son sus objetivos científicos y en qué años vamos a empezar a poder disfrutar los que somos consumidores, entre comillas, de contenido astronómico científico, de sus descubrimientos, de sus observaciones. Y era básicamente todo lo que tenía por contarles hoy. Les agradezco este espacio de tiempo y quedo atento a las preguntas si hay alguien conectado que quiera intervenir o hacer un comentario o hacer algún aporte. No sé si Diana todavía está con nosotros. Sí, sí, Juan. De hecho, hay unas preguntitas aquí en el chat. Te Ok, las voy a leer. gracias. Elkin pregunta, tanto así como la pelota del golf, entonces se pueden ver los objetos dejados por las misiones Apolo en la Luna.
Sí, en principio, porque este dato lo saqué yo de la propia página de comunicaciones y divulgación del Observatorio Vera Rubin. Entonces, la resolución que tiene la cámara, que es una cámara de última tecnología, debería, en principio, si la atmósfera lo permite y las condiciones de turbulencia lo permiten, ver esos objetos, que ya los han visto con satélites alrededor de la Luna, ¿no? En esta semana vi una fotografía de uno de los módulos Eagle en la superficie lunar, pero claro, sería interesante verlos de la Tierra también. En principio, la respuesta es sí. La tecnología que nos están mostrando que va a tener debería permitir ver esos objetos, sí. Ahora, ¿por qué a veces no lo hacen? Porque es que la luna refleja bastante luz y entonces las cámaras son sensibles a cierto nivel de luz porque se saturan. Entonces, observar la luna normalmente no está dentro de los proyectos de observación de los grandes telescopios. Porque primero, no es muy interesante desde el punto de vista científico ver rastros lunares que ya se han mapeado durante décadas. Y segundo, es un riesgo grande para la electrónica de las cámaras que pueden, yo no digo quemarse, pero la palabra que utilizan es saturarse por la gran cantidad de luz que viene reflejada de la luna, ¿sí? Entonces no pensaría que lo usen para ver los artefactos que dejaron los hombres en su viaje a la luna, pero teóricamente sería posible, ¿sí? Vale, la siguiente pregunta es de Carlos Jaramillo. ¿Qué Ujú. dice la ESO sobre la interferencia de los satélites del Starlink para el buen desempeño de estos telescopios? Sí, esa es una discusión candente que hay. O sea, Elon Musk, cuando yo he leído las intervenciones de Elon Musk sobre el problema, porque recordemos que Elon Musk, que es un empresario, pues tiene una formación de base científica, él es físico y él dice que él aprecia el avance de la ciencia y que él se sienta a discutir con los astrónomos. Cuando dice se sienta es que su equipo de trabajo y el equipo de la ESO de varios observatorios han tenido encuentros para tratar de mirar qué hacer. Sí, pero en la práctica en este momento ni se está disminuyendo el número de lanzamiento de satélites, ni se está cambiando la reflectividad de ellos. Lo que a veces he escuchado que tratan de hacer es cambiar la inclinación para que la intensidad de la luz que refleja no sea tan alta, porque a ellos lo que les interesa es consumirla para energía eléctrica y no reflejarla a la Tierra, y ya. Pero desviar la órbita o disminuir la cantidad de estos objetos o cambiarle su tamaño, forma o materiales, yo lo veo muy complicado, sí. Yo lo que veo es que cada vez van a haber más de esos satélites y lo que va a pasar es que se restringen unas horas de observación donde van a ser muchas menos las observaciones que se puedan hacer y la ventana nocturna se queda en 4 horas más corta. Sí. Entonces, Juan, en ese orden de ideas serían mejores los telescopios espaciales. Sí, en ese orden de ideas sí, pero la desventaja de no poder tener control en su mantenimiento. Fíjate que el telescopio espacial Hubble tiene 6 giroscopios. Los giroscopios son motores eléctricos que le permiten, por un principio que se llama el de la conservación del momento angular, apuntar a un punto fijo mientras él esté rotando. Y cambiando el eje de rotación, se cambia la dirección en la que el telescopio también está apuntando. Y de esos 6, ¿sabes cuántos le quedan en este momento al telescopio espacial Hubble? Antes estaba el transbordador espacial que hacía algunas de esas reparaciones al Hubble, pero es extremadamente costoso hacerlo, incluso si se quisiera hacer hoy en día. Ya no hay el transbordador podía coger al telescopio y meterlo como en su bodega, entre comillas, y hacer cambios. Ya eso no es posible. A él le queda un giroscopio y cuando ese giroscopio falle, chao telescopio espacial Hubble, ya no hay control sobre él y lo que pasará es que se irá dejando caer lentamente en la atmósfera para que se consuma. Entonces, si eso es con el Hubble que está aquí entre comillas nomás, imagínate el James Webb. El James Webb ni siquiera tiene esa oportunidad bajo ninguna circunstancia. Entonces, un telescopio espacial es una inversión gigantesca que tiene unos beneficios grandes, pero está la gran desventaja de no poder hacerle mantenimiento, de que si algo le pasa, hay que olvidarse de él. Si un panel solar del James Webb se daña por alguna razón, no hay cómo repararlo y la fuente de energía es esa. Si un espejo se fragmenta, no hay nada que hacer. Si una cámara de esas falla, no hay nada que hacer. Al Hubble le cambiaron los lentes, le actualizaron las cámaras, ¿sí? Varias veces, porque estaba aquí. Pero un telescopio espacial más grande que trata de evitar las interferencias terrestres, no puede estar alrededor de la Tierra, tiene que estar como está el James Webb en un punto orbital que se llama L2, que orbita el Sol, no a la Tierra, y allá no hay forma de acceder a él. Entonces,
Sí, es ideal desde ese punto de vista, pero no por las consecuencias que tiene el mantenimiento. Es un proyecto a mediano corto plazo. ¿Sí? Wow, sí, claro, es una inversión, son como desechables en últimas. Literal, tal cual. Sí. Vale, gracias, Juan. Mira, aquí hay otra pregunta de Marino. Dice, ¿estos Sí. telescopios tienen algo así como oculares? El telescopio Vera Rubin, no, porque su objetivo no es aumentar y de hecho la imagen llega directamente al chip. O sea, es como si, haciendo la analogía con los telescopios de aficionado, nosotros reemplazáramos el ocular por la cámara directamente y todo lo que observáramos estuviera limitado al aumento que nos da el conjunto de telescopio con cámara y al campo de visión que nos da directamente el telescopio con la cámara que escojamos. Y así lo dejamos funcionar siempre, ¿sí? Eso es lo que le pasa al Vera Rubin. Claro, la imagen al tener la calidad que tiene se le puede hacer zoom y ver muchos más detalles, pues es un zoom digital, no es un zoom óptico como el que obtenemos con el cambio de oculares. ¿Sí? Entiendo. Bueno, esperemos que Marina también. Pues no hay más preguntas aquí en el chat, Juan. Yo creo que Listo. ya podríamos ir cerrando. De nuevo, muchas gracias por esta conferencia muy nutritiva. Gracias. Y pues a las personas que nos acompañaron aquí, muchas gracias. Y a los que nos verán en el futuro, pues gracias también. Y una feliz Muchas gracias noche. por la invitación, por la asistencia y bueno, que haya sido del agrado de los asistentes. Muy buenas noches para todos. Gracias, Juan. Hasta luego. Bye bye.